Bueno, listo, muchachos. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, aquí está mi presentación. Técnico en programación de aplicaciones para dispositivos móviles. El instructor técnico, mi nombre es Eduardo Alexander Forgre Morales. Aquí está mi correo, si necesitan escribirme en algo o alguna cosa, con muchísimo gusto. Ahí estaré pendiente de lo que necesiten. Las actividades anteriores que han tenido con la profe Lady, por favor, continúenlas y entréguenlas a ella, porque pues ella hasta el momento le hizo el seguimiento a esos trabajos que tienen ustedes. Entonces, prácticamente conmigo a partir de hoy, pues digamos, nos entendemos con los nuevos trabajos, ¿cierto? Entonces, digamos que con ella hasta un punto, que es lo que ella les comentó ahorita en la entrada, y conmigo de aquí en adelante, y con muchísimo gusto, pues estaré trabajando con ustedes y colaborándoles en todo lo que quieran y requieran, ¿cierto? En este caso. ¿Qué vamos a tratar de ver hoy? Vamos a ver si le damos cumplimiento a esta agenda, tratar de no demorarnos mucho, también por la hora y todo. Vamos a mirar una retroalimentación de lo que es un algoritmo, con sus ejemplos, que es un pseudocódigo, qué tenemos como operadores matemáticos, perdón, operadores en general, y lo que son las variables. ¿Alguna preguntita, mis muchachos? Por favor, si me pueden contestar por el chat o si pueden abrir el micrófono. ¿Ya hablaron o ya tocaron el tema de variables en las clases que han tenido? ¿Han alcanzado a verlo? Sí, sí, profe. Sí pueden. ¿Sí lo han visto? ¿Y está claro ahí? Sí. Bueno, bien. No muy claro, pero sí lo hemos visto. Bueno, bien. Vamos a empezar para no preocuparnos con esto. Dime, ¿quién alzó la manito por ahí? ¿Alguien alzó la manito? Carlos. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué más, Carlos? Buenas noches. Nosotros, bueno, lo que yo he visto hasta el momento de variables ha sido más en términos de, como del contexto, más bien como la literatura de lo que es una variable y esa situación, pero ya de pronto enfocado hacia un tema matemático o hacia un tema de un algoritmo, yo tal vez no. Ah, bueno, Bueno, en mi perfecto. caso particular, pues. Bueno, bien. Lo que vamos a hacer con esos temas, Carlos, y digamos para todos, es, digamos, dejar en claro cuál sería la función principal de ellos. Pero que esa definición y eso que hablemos hoy se tenga en cuenta porque más adelante lo vamos a estar utilizando mucho. O sea, todo lo que estamos hablando, lo que se ha hablado en clases anteriores, lo que vamos a hablar hoy, es como si yo le entregara a cada estudiante una herramientica para que la guarde en un maletín y más adelante decirle, mire, ¿se acuerdan que una vez hablamos tal tema? Hoy vamos a trabajar en eso y le vamos a dar aplicación. Ustedes saben muy bien que la práctica hace el maestro, ¿cierto? Y la práctica es fundamental. Y esto que estamos haciendo es una especie de alistamiento para que ustedes más adelante, cuando ya se metan en el tema de generar código, de hacer muchas cosas, esas herramientas son las que nos van a estirar la mano para que nosotros podamos hacer esa cantidad de cositas. Entonces, pues digamos que en este caso estamos haciendo ese alistamiento que en todas las carreras relacionadas con ingeniería, relacionadas en las áreas de la ingeniería, como la que están haciendo ustedes, es un técnico, pues un técnico que pertenece a las áreas de la ingeniería y todos pues digamos que tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces por eso es que digamos que se habla de esa manera. Lo que ustedes están aprendiendo y van a aprender es algo que toda persona que esté metido en el mundo de la informática lo tiene que saber y lo tiene que saber de la misma manera, porque o si no pues no estaríamos hablando el mismo idioma. Entonces mire que es bastante importante. En el caso de los algoritmos, sí, de pronto aquí en la presentación hay algunos textos, pero que yo en mi forma digamos, de charlar con ustedes, me gusta en muchísimas ocasiones resumirlo. Esta presentación que tengo acá, yo se la voy a compartir a ustedes al correo, que me vayan a registrar, perdón, que se me olvidaba por acá. Dame un segundito. Le voy a colocar aquí la asistencia, ¿vale, muchachos? Su asistencia para que por favor se registren y ahí me dejen sus datos para que yo pueda contactarlos y les voy a enviar esta presentación para que lo tengan en cuenta. Yo sé que ustedes tienen información y material que el SENA les ha compartido, pero yo les quiero compartir esta que está un poquitico más resumida y pues va a ser con la que vamos a trabajar hoy. Un algoritmo sencillamente, ¿qué es, chicos? Un algoritmo es sencillamente un proceso que se debe cumplir paso a paso, pero ese paso a paso tiene que ser ordenado. Ese paso a paso tiene que ser manejar una secuencia muy lógica donde los pasos no se salten y de pronto quede perdido uno con otro. ¿Sí? Entonces tiene que ser algo muy ordenado, tiene que ser definido perfectamente y tiene que tener una secuencia para que un paso le dé
para que un proceso le dé el paso a otro sin que tenga, digamos, que desencarrilarse o algún tipo de cosas de ese estilo. Entonces, digamos que ahí está de esa manera. Y aquí, pues, de forma muy breve les voy a leer. Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema para cumplir un objetivo. Entonces, digamos que eso es lo que principalmente me dice, que es una serie de pasos que pretenden ¿qué? Darle solución a un problema o cumplir con un objetivo puntual. Eso es lo que significa un algoritmo. Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico para la realización de cada uno de los pasos. Debe ser definido y esto quiere decir que si se ejecuta un algoritmo varias veces, siempre se debe obtener el mismo resultado. También debe ser finito, o sea que debe iniciar con un paso de acción y terminar con un resultado o solución para el problema. O sea que un algoritmo es buscarle la solución a algo, pero debe tener un inicio y debe tener un final. No puede quedar infinito. Un algoritmo tiene que dar resultado a algo. Si un algoritmo no le da resultado a un problema, no se puede catalogar como un algoritmo, porque precisamente esa es la condición, que inicie de manera ordenada, que funcione de manera lógica y que al final me dé un resultado o que cumpla un objetivo. Eso es lo que quiere o se pretende con la definición de algoritmos. Cuando se elabora un algoritmo, se debe tener en cuenta lo siguiente: tenga claro cuál es el problema que va a solucionar. O sea, nosotros como estudiantes y próximamente ya como personas profesionales en el área de la informática, ¿cierto? En este caso de aplicaciones móviles, siempre tenemos que ser muy analíticos. Y en este caso del análisis tenemos que tener en cuenta de que para saber cómo darle solución a un problema, tenemos que entender plenamente cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo para poderle dar una solución. Tenemos que establecer un objetivo que permita medir la solución al problema. O sea que nosotros tenemos que decir, listo, si le quiero dar solución a algo, entonces este va a ser mi plan. Mi objetivo va a ser eh, abordarlo de tal forma, cada uno con su estilo, cada uno con su forma de pensar, ¿no? Porque pues aquí nos vamos a respetar muchísimo nuestra forma de pensar y eso va a ser fundamental. El respeto, digamos, de los conceptos de cada uno es fundamental. Elaborar un algoritmo que solucione el problema. O sea que cuando usted ya haya analizado, entendido plenamente cuál es el problema, cuando haya analizado cuál puede ser la solución, ahora sí va a generar un paso a paso, un algoritmo que lo lleve a esa solución. Y al final, realizar pruebas, ¿sí? Que le permitan evidenciar a usted si lo que usted hizo en realidad dio como resultado la solución a lo que pretendía arreglar, o a lo que pretendía como objetivo llegar, ¿no? De esa manera. Entonces, eso es así de sencillo. ¿Está claro hasta ahí, mis muchachos? ¿Qué es un algoritmo de forma básica? Por favor, me confirman. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Ay, ¿quién me contestó? Una señorita. Llegó una señorita aquí. Había visto solamente caballeros. Es que yo aquí no los veo porque como tapo mi pantalla con la presentación, no los veo. Pues Magda, ¿quién me contestó? Sí. Sí, señor. Hola Magda, ¿cómo estás? No me di cuenta que ingresaste. Por ahí en el chat está mi nombre, Eduardo Foglia, por si no alcancé a presentarme contigo. Nosotros tenemos algoritmos naturales, cosas que de pronto en algún momento no sabíamos que existían, no sabíamos que las utilizábamos en muchas ocasiones y nos causa asombro a veces enterarnos de esa manera. Vamos a hacer un algoritmo, chicos. Si quieren saquen una hojita, un papelito ahí que tengan al lado y ustedes me van a ayudar con algo, que me gusta que me digan eso. A mí me gusta mucho que practiquemos. Vamos a generar un algoritmo, pero en forma de pseudocódigo. ¿Sí? En forma de pseudocódigo es cuando yo hago una lista de esta manera. Mire, detectar, revisar, sacar, votar. Sí, es un proceso para buscar una solución a algo, pero por medio de pasos. Yo creo que ustedes lo han visto, un pseudocódigo, que ya lo tuvieron que haber visto por ahí, es cuando yo hago una lista de pasos ordenados para esto. ¿Ustedes cómo lo van a hacer? Vamos a hacerle un pseudocódigo. ¿Ustedes ya hicieron el algoritmo, chicos, de cómo cepillarse los dientes? ¿Lo han visto en algún lado? ¿Lo vieron aquí en clase? No, señor, no, no que me ¿No lo acuerde, no. recuerdan?
Bueno, bien. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Ustedes van a coger en un papelito y van a escribir el paso a paso de cómo se cepillan los dientes o de cómo es que una persona se debe cepillar los dientes. ¿Vale? Y me cuentan. Les doy 3 minuticos y me dicen, profe, mire, estos son mis pasos de cómo es que, de cómo es el algoritmo para cepillarse los dientes. A ver, háganlo, les doy 3 minuticos. El que haya terminado, pues sencillamente levanta la manito y nos cuenta. Y le escuchamos a ver cómo le fue. Listo, ¿quién alzó la manito? Antonio, veo que para que usted en la manito. Sí, profe, le comento los Cuéntame. puntos que realicé. Sí, dime. ¿Los enumero o los digo en lista? Sí, 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 dímelos en lista de numeraditos ahí para que sepamos qué número es el paso. Primero tomo el cepillo. Sí, señor. Segundo, agrego la pasta. Ajá. Tercero, humedezco el cepillo y la pasta. Cuarto, refriego los dientes. Escupo como quinto. Sexto, Ujú. refriego los dientes. Sí, Séptimo, enjuago la boca y fin, lavo el cepillo. perfecto. ¿Listos? Muy bien. Ese es un paso a paso de un proceso como el que estoy yo, digamos, preguntando. Chévere. ¿Consideras, en este instante tú consideras que puede haber algún paso que puedes omitir o crees que de pronto te faltaron? Más bien me faltó. Por ejemplo, sí, bueno, ahí digamos que se quedan como analizando, ¿cierto? De esa manera. A ver, ¿quién otro compañerito tiene ahí el dato? A ver, muéstranos. Cuéntanos, perdón, más bien. A ver, mire que el ejercicio está fácil. Algunos pueden tener muchos más pasos, otros pueden tener menos pasos. Eso no tiene ningún lío. ¿Por qué? Porque unos somos más detallistas que otros. O sea, hay una persona que es muy detallista, y entonces puede colocar muchísimos, muchísimos pasos, porque pues lo considera de esa manera. Pero puede haber otra que es un poco más práctica, ¿cierto? Y sencillamente considera que con menos pasos se puede hacer lo mismo, entonces no hay lío. A ver, ¿alguien más? A ver, quién alzó la manito? Dijo, yo soy valiente y voy a decirles. Tranquilos, no hay ningún problema porque aquí sencillamente lo que hacemos es escucharlos y analizar. No vamos a, no vamos a qué, a burlarnos de nadie ni a ponerlo tampoco en el paredón. A ver, ¿quién alzó la manito? Es que no alcanzo a ver. Carlos Martínez. Dime, Carlos. Profe, entonces comenzamos con inicio al algoritmo. La palabra inicio, Sí, tomo el cepillo, sí. tomo la pasta de dientes, abro la llave, Ujú, mojo el cepillo, sí, cierro la llave del agua para no desperdiciar agua, sí, señor. Bien. aplico el colgate, Ajá, enjuago mi boca. Ahora sí, vamos a ver. Empiezo a aplicar, a cepillarme los dientes frontales, sí, luego los molares y segundo la lengua, sigue la lengua. sí, Abro la llave de nuevo, enjuago mi boca, sí, señor. cierro la llave y, no, perdón, antes de cerrar la llave, no, aquí me falta lavar el cepillo Lavas el cepillo y ya cierro la y llave. cierra la llave. ¿Cuántos pasos te dieron ahí, Carlos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 12.
13 pasos. 13 pasos. ¿Cuántos te dieron, Antonio? Antonio, ¿cuántos te dieron? ¿Como 7? Profe, Antonio. 8. 8. Entonces, 8 Antonio y Carlos 13 pasos. Listo, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí es donde planteamos las situaciones en las cuales uno dice, ah, caramba, yo pude haberle colocado más, pude haberle colocado menos pasos. Bueno, en el evento que ustedes consideren ese tipo de ejercicio que acaban de hacer, eso se llama un pseudocódigo, eso se llama un algoritmo en pseudocódigo porque ustedes hicieron la lista y está escrito de tal manera, donde ustedes ya pueden empezar a analizar, venga, yo como que repetí un paso porque me suena igualitico, venga, suprimámoslo y más bien lo acomodamos para que quede solamente uno. Y aquí voy quitando tantos pasos. Como lo que me dijo Antonio al principio, me dijo, uy, yo creo que como que me faltaron porque creo que me toca colocar detalle. Entonces, claro, también lo puede hacer, porque si Carlos dice, si Antonio dice, wow, yo no le coloqué que abrir la llave del agua, se me olvidó colocar ese paso. Entonces, si no, pues simplemente le abre el campito, lo coloca en donde debe ir y pues ahí vuelve y los enumera y vuelve y los ordena de esa forma. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que tener nosotros en cuenta para los algoritmos, ese ejercicio. Les hago yo una preguntita, mis muchachos. ¿Esto está muy complicado hacer un algoritmo de esos? ¿Con el que acabamos de hacer? Profe, una pregunta, por ejemplo, esos 3 pasos que son similares, usted dice que por ejemplo, el de cepillarle los frontales, luego cepillar los molares y la lengua, eso se puede unificar o sea, en uno solo, dice Sí, usted. claro, pero entonces tendrías que unificarlo en un paso donde quede muy claro eso, ¿no? Donde tú digas de pronto, utilizar el cepillo de dientes o mover el cepillo de dientes o mover el cepillo entre los dientes. Por ejemplo, Aunque, aunque dice cepillar, es lo mismo, pero la ubicación es lo que sí, varía, es como la variable ahí más bien. sí. Yo la verdad a los tres los veo muy diferentes. Sí, porque ¿Sí me entiendes? posicionalmente es diferente, pero es la misma tarea. Sí, es la misma tarea, pero entonces porque tú estás diciendo cepillar los dientes en círculos, limpiar las muelas, luego cepillar la lengua. Sí, están todos dentro del mismo sitio, pero son 3 tareas diferentes. Entonces se pueden catalogar como 3 pasos diferentes. Por ejemplo, el algoritmo de un torno o algo así ya es más posicional y son pasos similares iguales, Claro que pero en sí, diferentes posiciones. claro que sí, señor. Sí, señor, así es. Entonces, eso es. Entonces, mire que ya se presta lo que uno escribe para un análisis, ¿cierto que sí? Ya se presta para que uno empiece a reacomodar y a analizar si va o si no va. Precisamente esa es nuestra tarea. Cuando estemos programando y estemos creando el paso a paso o el algoritmo para crear una aplicación, es donde nosotros mismos vamos a decir, uy, espere, porque es que esta tarea o esta rutina que tiene aquí la aplicación como que la estoy repitiendo o me falta una, ¿cierto? Entonces es cuando usted ya empieza a ejecutar y a darse cuenta de que como que le faltan cosas o le sobran cosas. Pero toca analizar muy bien el momento en el que usted o vaya a quitar cosas o el momento en que usted vaya a agregar cosas, pues para no digamos que hacer lo que no se deba. Pero eso lleva tiempo, ¿no? Yo quiero que de una vez vayan pensando en que hacer una aplicación, eso no es de la noche a la mañana y que siempre nuestra labor y nuestro pensamiento de ingeniería va a estar metido ahí porque pues es necesario que lo tengamos en cuenta. Siempre es mucha paciencia, ¿vale, mis muchachos? Entonces yo creo que no estuvo como tan complicado, ¿cierto? Generar un algoritmo de esa manera. Ahora vamos a darnos cuenta que el algoritmo siempre es lo mismo, siempre va a ser de esa manera, siempre es iniciar con un paso para llegar a a un resultado, a un final, pero entre ese inicio y ese fin hay un proceso que toca reacomodar y analizar. ¿Quién alzó la manito por ahí? Dime. Profe, quería como concluir el tema de los pasos o las acciones en el algoritmo. Yo Señor. podría decir que más o menos acciones en un algoritmo varía como en detalle, pero el resultado siendo el mismo. Sí, señor, claro que sí. Sí. Sí, en este caso, digamos, ¿se acuerdan cuando el profesor de matemáticas nos decía, no me dé el resultado, muéstreme el proceso, ¿cierto? Porque él lo que pretende es ver o verificar cuál fue el proceso y el orden que utilizamos para llegar a ese resultado. No importa si de pronto
fue un proceso largo o fue un proceso corto, pero él quiere, como él quería, el profesor de matemáticas siempre quería verificar de esa manera. Claro que el resultado era fundamental, ¿no? Porque el profesor le analizaba el cuaderno al uno y le analizaba el cuaderno al otro, pero que proceso corto o largo siempre me diera bien el resultado. Pero digamos que ahí es donde lo que Antonio está diciendo. Si usted utiliza poquitos o utiliza hartos, que el resultado sea el mismo, siempre tiene que dar igual. Y en esto, pues, Gracias, mi amor. y en esto, pues, lo que prima es, perdón, aquí acomodo aquí mi material. En esto lo que prima es que el resultado sea perfecto y que ustedes, pues, digamos que estén ya, digamos, comentando en el tema de que un algoritmo, pues, y digamos que los algoritmos están como que incluidos en todas las cosas de nuestras vidas. Mire, aquí simplemente hablamos de un algoritmo de cepillarse los dientes. Entonces, mire que ya ahí en adelante hicimos, wow, yo como que todo lo que hago en la vida como que es un algoritmo, ¿cierto? Como el algoritmo de alistarme para salir de la casa para el trabajo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que es un algoritmo nuestra rutina en las mañanas para irnos a trabajar? ¿Qué consideran? Sí, profe, sí. Todo lo Sí, que se hace de forma algorítmica. sí, señor. Todo es un algoritmo, sí, señor. Nuestra vida es un algoritmo. Por ahí dicen a veces en televisión. Aquí tengo un ejemplo de un algoritmo cualitativo, que es de lo que estamos hablando. Un algoritmo cualitativo es cuando hablamos de las acciones que tiene de pronto en este caso la vida rutinaria de una persona. Por ejemplo, este algoritmo me está hablando de cómo crearía yo uno para salir de mi casa e irme para el colegio, ¿cierto? Y aquí pues me está diciendo que, bueno, tengo un inicio, ¿cierto? Del algoritmo y primer paso es salir de la casa. Segundo paso, si está lejos del colegio, entonces tome un medio de transporte que lo deje cerca del mismo. Tercer paso, si no está lejos del colegio, entonces diríjase caminando hacia el mismo. Cuarto, llegar a la puerta del colegio y terminó el algoritmo. ¿Qué consideran ustedes de este algoritmo, muchachos? ¿Está bien? ¿Está mal? Ahí, ¿se le puede hacer algún cambio? ¿Qué consideran? Analícenlo y me cuentan. ¿Qué creen ustedes? ¿O así está bien? ¿Qué me dicen? O sea, todo tiene como un suceso lógico de pasos, porque por ejemplo, o sea, yo no puedo, por ejemplo, llegar a la puerta del colegio sin haber salido de la casa, algo así entiendo, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. O sea, tiene que haber, siempre tiene que haber un paso anterior que me permita cumplir el que pretendo hacer. Y lo que tú estás diciendo, no puedo llegar al colegio sin ni siquiera haber salido de mi casa. O sea, por obligación me toca salir de mi casa. Por obligación me toca coger el bus o por obligación me toca irme caminando, si es que me queda cerca, ¿cierto? O sea, no puedo cumplir el cuarto paso sin haber cumplido los anteriores, porque la lógica no aplicaría y pues tampoco la algoritmia se le prestaría para ello. Entonces, ¿consideras que está bien así, Magda? Magda es que te llama, ¿cierto? Ay, perdón. Ah, sí, Marta, qué pena. Es que como no los conozco tan bien, entonces se me olvidan los nombres. Bueno, perfecto, listo. ¿Alguien me va a decir algo? Sí. David dice que hay dos condiciones si está lejos o cerca. ¿Y qué crees, David? ¿Que está bien o no está bien? ¿O esas dos podrían ser una sola? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que la 2 y la 3 la podríamos unir? Analícenlo. ¿Será que la 2 y la 3 se pueden unir? Yo creería que no, porque pues la rutina sería muy diferente. Si uno vive cerca del colegio, pues la rutina es, por ejemplo, salir de la casa e irse caminando. Digamos que la que cuando uno vive lejos, pues ya tiene que ir a salir, irse al paradero, esperar a que pase el autobús, Ujú, y claro, ahí toma sí, tiempos pues poder diferentes. tomarlo. Claro, y son tiempos diferentes, muy diferentes. Claro que sí, bueno. Entonces digamos que Magda dice de esa manera. Aquí dice David, perdón, ya te doy la palabrita. David Pino dice, no creo porque se debe tener en cuenta todas esas situaciones, incluso hasta si hace buen clima. Sí, claro, también es una condición natural para nuestro algoritmo natural.
¿Quién alzó la manito? Que no alcancé a ver, qué pena, chicos. Profe, Señor, dime. el tema de los dos puntos esos son condicionales. Quizás faltó ponerlo Ujú. que nombrara o dijera cómo llegó. Sí, sí, exacto. De pronto alguien me dijo en algún momento, profe, yo uniría esos dos, el 2 y el 3, lo uniría solamente en un paso, donde dice, diríjase, no, tome su transporte para ir al colegio, ¿cierto? Sea bus o a pie. Entonces también también digamos que fue válido, porque lo que hizo fue unificar esos dos, porque dijo, de todas maneras, juntos están hablando de transporte, juntos hablan de transporte, solamente que uno habla de transporte por automóvil y otro por transportarse a pie. Entonces, pero bueno, lo que le digo, ¿no? Esto es muy subjetivo porque pues cada cual lo ve desde un punto diferente. Alguien va a decir, no, los cuatro están perfectos, no veo ningún problema, todo es muy diferente. Alguien va a decir, sí, yo uniría esos dos y lo haría un poquitico más rápido. Pues O sea, mire que todo es muy subjetivo. ya hay una condición ahí. Sí, señor, claro, es condicional. Sí, esa es condicional. Porque ese sí del punto 2 y del punto 3 son puras condiciones. Bueno, listo. Muy bien, mis chicos. Entonces, habíamos hablado y habíamos especificado que lo que acabamos de hacer se llama pseudocódigo, ¿cierto? Que es crear una lista de pasos ordenados en las cuales iniciamos nuestro proceso de de crear algoritmos de esa manera. Yo aquí de pronto no leo todo porque pues la idea es hacer un resumen, no quedarnos en tanta teoría. Sí, Robinson, claro. Sí, claro, Robinson. Cualquier persona, todos lo podemos ver de manera distinta y pues cada cual lo analizará también de esa misma manera, de forma muy distinta. Pero al fin y al cabo, cuál era el objetivo? Llegar al colegio, ¿cierto? Ese era el planteamiento tal cual. Pero bueno, aquí pues todas esas buenas ideas son muy válidas. Ya saliendo un poco de los algoritmos naturales, ya nos vamos a meter un poco en los algoritmos ya más de proceso, que es lo que ustedes han estado trabajando y lo que por ahí me estaban comentando que investigaban de tal manera. Cuando ya estamos hablando de algoritmos ya muy relacionados con la parte de programación, más relacionados a la parte informática, que es lo que nosotros estamos involucrados en este curso que estamos haciendo, en este técnico, ya pues digamos que tenemos que utilizar otro tipo de elementos. Ya sabemos que es un algoritmo, ya quedó claro que era un algoritmo y, y cómo se podría construir en el caso de pseudocódigo, de que es un paso a paso ordenado. Pero ¿qué pasa cuando es un algoritmo matemático o un algoritmo diferente que necesita de pronto de otros elementos? Entonces, aquí es donde tenemos la posibilidad de utilizar otras herramientas, ¿cierto? Siempre que agreguemos cositas a los temas, no es para que se complique, sino para que tengamos más herramientas. Recuerden que todo lo que estamos hablando hoy es una llavecita, una herramientica que les estoy entregando para que cuando empecemos a programar, esa herramienta es la que vamos a utilizar más adelante y nos va a ayudar muchísimo. En el caso de los operadores generales que tiene la algoritmia, podemos utilizar operadores aritméticos y operadores alfanuméricos. Cuando estamos hablando de operadores aritméticos, estamos hablando de todos aquellos símbolos matemáticos que utilizamos para nuestra vida cuando nos enfrentamos a algo de las matemáticas. Sí, yo resumiendo esta diapositiva, estoy diciendo que los operadores aritméticos son el símbolo de la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿cierto? La potenciación también. Y aquí pues nos están nombrando también al signo igual. El signo igual, digamos que en esta posición de esta definición es muy válido porque pues siempre que nos piden un resultado matemático, pues el signo igual siempre tiene que estar presente porque pues si vamos a denotar o vamos a describir un resultado, pues siempre tenemos que colocar el igual. Pero en realidad, chicos, el igual no debería existir en estos operadores aritméticos, porque él pertenece a otra categoría de operadores. Y ya ahorita les digo en cuál. Entonces tengan en cuenta que los operadores aritméticos que utilizamos para los algoritmos son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potenciación. Solamente esos 5 por el momento son los que vamos a utilizar, ¿cierto? Recuerden que estamos arrancando suave, no nos estamos apresurando y pues ya más adelante digamos que nos vamos a encontrar con ello. Cuando estamos hablando de operadores alfanuméricos es cuando ya incluimos
los mismos aritméticos, pero también incluimos letras, también incluimos textos, ¿cierto? Ya estamos incluyendo todo lo que es el alfabeto y también incluimos los números, como aparecen en el teclado de nuestro computador, ¿sí? Que metemos de todo ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que aquí, pues digamos que sí se hace una aclaración. Por ejemplo, se coloca un ejemplo en el cual el símbolo más o el más, cuando yo estoy hablando de términos alfanuméricos, él tiene una utilización muy diferente a la parte matemática. En la parte matemática, el símbolo más me permite sumar, me permite crear sumas, ejecutar sumas en la parte aritmética. Pero cuando yo estoy trabajando en la parte alfanumérica para programación, él ya se convierte en un carácter que me permite utilizarlo con una función diferente. Por ejemplo, aquí me está diciendo que el signo más me permite unir palabras, me permite unir caracteres, unirlos, más no sumarlos. Yo puedo en programación con el signo más unir varios mensajes para que se lean como uno solo, unirlos, pero yo no puedo sumar palabras. Yo no puedo sumar una palabra con otra palabra y que me dé un resultado matemático, porque lógicamente eso no me daría. Entonces, ténganlo en cuenta cuando yo les diga por allá más adelante, chicos, vamos a trabajar hoy un problema alfanumérico y mire la forma como lo vamos a trabajar, mire la forma como funciona. Mire, hoy vamos a trabajar con operadores aritméticos o los operadores matemáticos y mire la forma como funciona. Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta para más adelante. Si estamos hablando de operadores relacionales y operadores lógicos, es cuando ya debemos tener en cuenta para más adelante, como les digo, este tipo de elementos. Mire, los operadores relacionales son aquellos que me permiten comparar datos del mismo tipo y pueden dar como resultado una respuesta falsa o verdadera. Pues esto digamos que es muy ambiguo pues en el evento del problema que tengamos. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta en este instante es los símbolos que aquí están a este ladito y lo que pueden significar en un proceso de programación. Por ejemplo, si yo coloco el signo igual en la operación de programación, se tiene en cuenta igualmente, igual. El símbolo igual se utiliza como un igual o se lee como un igual. Pero si yo coloco estos dos, mire, coloco el menor que enfrentado al mayor que, eso en programación significa distinto. ¿Sí? Mire, enfrentado este con este. Enfrentados ahí los dos, ellos significan distinto o diferente de. Distinto o diferente de. Se puede hacer el nombre. Aquí se llama un menor que, un mayor que, un menor o igual que, un mayor o igual que, ¿cierto? Entonces son cosas que ya pronto matemáticamente ya reconocemos un poquitico más. De pronto estos que estoy señalando acá. Y este in, que es un elemento de programación también utilizado para la parte relacional, que en algún momento, pues si lo utilizamos y lo necesitamos, lo estaremos nombrando. Pero a veces no se utiliza tanto. Entonces miraremos más adelante si sí o si no. En el caso de los operadores lógicos, ya son más poquitos, ¿cierto? Dice aquí, posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones de tipo lógico y dan como resultado falso o verdadero. Y aquí dice, mire, que para operadores lógicos yo tengo la I, la O y el no. La I, la O o el no. Y la I se representa con dos símbolos ampersand, como están aquí, y significan conjunción. Cuando yo utilizo la O, se utilizan dos barritas o dos pipes, que también se llama de esa manera, y significan disyunción. Y cuando coloco el no, o voy a utilizar el no, utilizo un signo de admiración, y eso significa una negación. Estos, cuando estemos programando, los vamos a utilizar bastante, chicos. Bastante. Y se van a dar cuenta puntualmente qué es lo que hacen cada uno de ellos en ese momento. En este instante, pues no los podemos utilizar porque pues no hemos iniciado nada de código y pues no sería tal cual. Creo que hay algún ejercicio por ahí que habla algo sobre JavaScript. ¿Sí, chicos? ¿Sí lo han leído? Que generar un algoritmo con JavaScript. ¿Sí lo leyeron? ¿Me confirman? Esa es la actividad 3, profe. Sí, señor. Entonces, en ese caso, ese punto, esa actividad, pues no lo vamos a trabajar todavía porque pues ustedes necesitan, digamos, como más asesoramiento y más trabajo en ello. Y pues la idea es que antes de que ejecuten ese tipo de algoritmos, pues tengan una instrucción por lo menos básica de lo que es JavaScript y no se pueden lanzar
de una hacerlo porque pues, al menos de que ya sepan JavaScript, ¿no? Que sería, que es la condición. Ah, no, es que yo ya conozco JavaScript, profe. Ah, no, perfecto, entonces ejecútelo. Pero si no tenemos el conocimiento, pues ese punto queda como en stand-by mientras esa instrucción la podamos ver. ¿Les parece, chicos? Yo creo que sería como lo más lógico. No sé ustedes qué digan. Sí, profe. Sí, Variables. sí, está bien. Sí, claro, claro, sí. Digamos, yo llevo ya muchísimos años enseñando programación y ya uno sabe muy bien en qué punto puede abordar el tema, en qué punto no lo puede abordar, o en qué punto no es conveniente abordarlo, porque pues yo en este caso no creería conveniente decirle no, lo hacen porque lo hacen y se averiguan porque se lo averiguan. No, difícil porque yo sé que no es un tema tan complicado, pero sí necesita un poquitico más de asesoría, un poquitico más de acompañamiento. Entonces, por eso quedamos con la profe Lady de que ese puntico pues quedaba ahí como en stand-by para verlo en el momento apropiado cuando lo necesitemos. Ustedes me están hablando algo de variables, ¿sí? Que las variables, que como que sí, como que no. Voy a hablarles aquí también en mis términos qué significa una variable. Una variable, chicos, en programación es una palabra que usted se inventa para utilizarla más adelante. Por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame nombre, la palabra nombre. Y dentro de esa variable yo voy a almacenar nombres de personas. Yo voy a crear una variable que se llame apellido. Y en esa variable apellido yo voy a almacenar los apellidos de personas. Puedo crear una variable que se llame edad. Y en esa variable edad puedo almacenar los números de las edades de personas. Y así me puedo ir inventando palabritas técnicas que tengan relación con el código que yo esté creando para generar una aplicación, para que yo vaya a programar. Eso es lo que es una variable. Son palabritas que yo me puedo inventar para ser utilizadas más adelante. Aquí estoy agrandando la imagen para que miremos un ejemplo. Chicos, ¿alguno de ustedes sabe este código que les estoy mostrando de qué lenguaje es? ¿Lo conocen de pronto? ¿Lo han visto en algún lado? C++, no. C++, sí señor, muy bien, C++. Y esta imagen que tengo acá de C++, pues nos va a ayudar a explicar qué es una variable. Por ejemplo, lo que está en azulito es el tipo de variable que yo estoy creando o que se pretende crear. Lo que está en negro son los nombres de las variables que la persona coloca, que ya les dije que son nombres que ustedes se pueden inventar que tengan relación con el tema. La variable, como les dije, la variable nombre, la variable apellidos, la variable edad, la variable número 1, la variable num2, bueno, el nombre que ustedes quieran, que pueden colocar. En este caso, pues voy a utilizar esta para explicarles. Por ejemplo, miren, en la línea 5 tengo una variable que se llama var1. O sea, el programador dijo que quería que esa se llamara así, var1. Pero esa variable tiene un tipo de ejecución, ¿cierto? Una característica, que es int. ¿Int qué significa? Que es una variable entera. O sea que dentro de la variable var1, ¿sí? Solamente se van a aceptar y se van a almacenar números enteros. Entonces, int significa entero o integer, como a veces también lo denominan en algunos casos. Entonces, var1 significa que es de tipo entero y solamente me va a almacenar números enteros, solamente me va a recibir números enteros. Si yo coloco un número decimal o coloco una letra, él me va a botar error. Me bota error de una o simplemente no me va a aceptar el dato porque no cumplo con la condición. En este caso de la línea 6, tengo una variable llamada var2 y dice que es de tipo chart. Cuando yo estoy hablando de que una variable es tipo chart, es porque me va a recibir solo texto, solo caracteres. Charter significa esto, charter, ¿cierto? Caracteres. Y solamente cuando ella me pida que le ingrese un dato, me va a recibir letras, como lo ve aquí en el ejemplo. Si yo le llego a colocar un número, ese número lo va a asumir como si fuese una letra y ese número no lo voy a poder utilizar en ninguna operación matemática, porque pues la variable va a pensar que eso que yo escribí es una letra y no va a permitir que yo lo pueda utilizar en una operación matemática y si lo hace puede que bote error en algún resultado. Entonces, entera para números enteros, char solamente para texto. Cuando estoy hablando de una variable de tipo flotante o float, estoy hablando de una variable que me va a almacenar o me va a recibir números con decimales
o solamente decimales, o solo decimales o números enteros con decimales. Eso es lo que permite una variable de tipo flotante o tipo float. Ténganlo en cuenta para más adelante cuando lo estemos trabajando. Cuando yo estoy hablando de una variable tipo double, como la que está aquí en la 8, en la línea 8, tipo double o doble, significa que esa variable me puede recibir dos tipos de datos, que pueden ser decimales o pueden ser enteros o juntos, o los dos. En este caso, o me puede recibir 0.3 o solamente me puede recibir 11 o me lo recibe juntos, 11.3. Esa es la característica principal de lo que puede ser una variable de tipo double. Y una variable bol o booleana, que es el nombre completo, booleano, significa que es una variable que me va a permitir utilizar dos respuestas únicas, que puede ser una respuesta true o una respuesta false. True significa verdadero, false significa falso. Entonces digamos que esos son, por el momento, los tipos de variables que más podemos ir utilizando. Pero la variable, recuerden que el nombre puede ser cualquier nombre que yo le quiera colocar que cumpla con ciertas normas, que más adelante les diré cuáles son, pero lo que sí tiene que tener claro es que o sea entera, que sea de tipo texto, que sea decimal, que sea entera o decimal, o que sea falsa o verdadera. Eso es lo que significa ese tipo de variables que ustedes van a utilizar más adelante. ¿Alguna pregunta sobre ese tema, chicos? ¿O está claro esa explicación? Pues la explicación para mí quedó clara ahí hasta el momento bien. Bueno, perfecto, muchas gracias. Yo sé que más adelante cuando lo empecemos a utilizar, ustedes van a decir qué cosa tan fácil. De pronto estamos en el momento en el cual uno como que, oiga, sí le entiendo, pero como que me falta alguito, ¿cierto? Y ese alguito pues es poner esto en práctica. Y pues lo que estamos haciendo en este instante en nuestras primeras clases es hacer el alistamiento, chicos. Digamos, yo siempre he considerado que el estudiante no se le puede lanzar de una a programar cuando él de pronto no ha recibido una fundamentación que es lo que se está haciendo. Y una fundamentación es importantísima porque es lo que le va a ayudar a avanzar más rápidamente y a entregar buenos resultados más adelante. O sea, es como cuando uno entra nuevo a una empresa y le hacen la inducción, como que lo alistan para que cuando ya se desempeñe no vaya a tener líos. Chicos, una preguntita. ¿Ustedes cuándo iniciaron este curso, este técnico? Más o menos en qué fecha fue que iniciaron. ¿Sí recuerdan? En octubre, profe. ¿En octubre? ¿A mediados de octubre o a mediados de noviembre? Como en octubre, ¿cierto? Sí, fue como a finales de octubre, creo. Desde esa época yo debería estar con ustedes. Lo que pasó fue que las cuestiones de contratación a veces se complican mucho y pues queda uno ahí como frenado, ¿no? Pero sí sabía que venía con ustedes y sí estaba siendo esperado. Dime, ¿quién abrió por el micrófono? Profe, una pregunta. Señor. ¿Qué lenguaje de programación vamos a utilizar nosotros en el momento para ir de pronto viendo manuales o Pues tutoriales? hay varios lenguajes de programación, hay varios para aplicaciones móviles. Miren, ese es un mundo tan bonito y tan amplio que ustedes a veces no van a, digamos, la idea es que... Pero más o menos Java y C++, o solo C++. No, el C++, digamos, en este instante, yo lo coloqué ahí como un ejemplo, ¿no? Pero normalmente nosotros estamos muy inclinados a la parte de Java. Y pues para Java hay varios software, ¿no? Podemos utilizar el Android Studio, como estas son aplicaciones móviles. Entonces ustedes están más encaminados a utilizar el Android Studio, están de pronto encaminados a utilizar el Meet Inventor, de pronto el NetBeans también puede ser incluido dentro del paquete de posibilidades para ser utilizado. La idea es ¿Android qué? Perdón, profe, ¿Android qué? Android Studio. También se puede utilizar. Porque yo hice un básico de Inventor, que es el que está ahí el que está en el curso de eso de complementarios. Ese es muy chévere. Ese es buenísimo. Y es sencillo de manejar. Pero entonces cuando tú ya trabajas de pronto el Android Studio, el NetBeans, que también trae el módulo de aplicaciones móviles,
Y el mismo Visual Studio, uy, esto lo arreglaron muchísimo, ese Visual Studio es hermosísimo. Pero entonces toca es mirar una plataforma y estamos analizando con la última tecnología, cuál es la plataforma que sea más liviana, que sea open source, que no toque comprarla y que sea muy ágil, porque pues, ¿qué quisiera uno que todos tuviéramos de pronto instalado el Visual Studio? Pero es que el Visual Studio es pesadísimo, es muy pesado, pide mucha máquina. O sea, ya la última versión de ellos piden máquina que yo creo que solo anda con Core i5 y no todos tenemos la posibilidad de tener un Core i5. De pronto algunos lo tenemos, pero no todos. Entonces la idea no es ponerle freno a nadie. Listo, mis chicos. Entonces digamos que hasta este punto, pues digamos que lo que hicimos fue ahí hacer como un pequeño empalme de lo que eran los algoritmos y pues ya sencillamente ya ustedes me dieron a entender con las preguntas y con sus comentarios de que sí estábamos encaminados y que ya como que la idea ya se va aclarando, de que ya vamos Profe, disculpe, por ese, un camino. ese Visual Studio va bajo Java o es independiente para profundizar No, en... Visual Studio es multilenguaje. Ok, Te ok. permite, te permite cualquier lenguaje, cualquiera, Listo. incluido Java, claro, claro. Solamente que la aplicación de Visual Studio para trabajar en aplicaciones móviles se llama Xamarin. Xamarin con X, Xamarin se llama así. Profe, pero Ok. Visual Studio no es de Microsoft. Pero yo creo que nosotros nos vamos más que todo por las aplicaciones más suaves, como puede ser un Android Studio o un Inventor. Puede ser más por ese lado. Alguien me estaba hablando por ahí, no le escuché al compañerito lo que me estaba diciendo. Bueno, sigamos, mis muchachos, porque el tiempo es lo que no tenemos. Este tema ya lo vieron ustedes, no creo. Diagramas de flujo. Y creo que si algunos lo han visto, por ahí es porque lo han investigado. De forma muy sencilla, lo vamos a analizar. Acabamos de ver que un algoritmo se puede trabajar por pseudocódigo, o sea, por una lista de pasos ordenados, que fue lo que hicimos como el ejercicio de bañarse la boca. Así, cuando yo estoy hablando de diagramas de flujo, estoy hablando de lo mismo que es el pseudocódigo, pero en lugar de utilizar texto y palabras, utilizo símbolos. Mire cómo están aquí. Símbolos de ese estilo. Por ejemplo, aquí tengo un algoritmo, mire. Tengo un algoritmo donde se está analizando el estudio o la forma de estudiar de una persona. Dice, inicio del algoritmo. Está aquí con ese símbolo, con el símbolo de inicio. Dice, inicio, estudiar. Después de estudiar, se dispone a resolver problemas, ¿cierto? Después de que resolvió los problemas, se hace una pregunta, ¿aprendió o no? ¿Cierto? ¿Aprendió? ¿Sí o no? Si la persona dice que después de ejecutar estos dos pasos, estudiar y practicar, no aprendió, se devuelve y inicia nuevamente con el ciclo, porque pues necesita repetirlo hasta que diga sí. Si ya en el siguiente proceso se hace la pregunta nuevamente, ¿aprendió? Y dice sí, entonces se terminó el ciclo ahí. Entonces mire que me está dando los mismos pasos de pronto de un ciclo de estudio, pero utilizando gráficas, utilizando elementos. Estos elementos fueron creados o fueron estandarizados alrededor del año 1985, donde las organizaciones ANSI y la ISO se pusieron de acuerdo para que esos símbolos fueran unificados a nivel mundial. O sea que todo lo que nosotros estamos viendo hasta el momento, chicos, es algo que todo mundo que maneje la informática y en este caso la programación lo debe saber de la misma manera como nosotros lo estamos trabajando. O sea que esto no es cuento aparte, ¿cierto? Sino que lo que estamos viendo es a nivel mundial. Por eso habla de la ISO y habla de la ANSI, que son organizaciones mundiales de estandarización de procesos. Pero ¿cómo hacemos para saber esto? O sea, ¿cómo hago yo para saber qué símbolo puedo utilizar? Pues sencillamente, mira, aquí en nuestro material que tenemos del SENA, ¿cierto? En nuestro material tenemos varios textos en los cuales encontramos algunos títulos interesantes. De esta manera, diagramas de flujo. Por ejemplo, aquí estoy en el tema de diagramas de flujo y me está mostrando figuras de este estilo que reemplazan los textos. Y a veces son hasta más fáciles de entender. Mire, aquí también tengo otro, mire. Iniciar el algoritmo. Por favor, ingrese un número. Entró el número.
aquí me está dando un proceso matemático, aquí me está dando otro proceso matemático, genera dos resultados y termina el proceso. Entonces, esto es muy diferente de mostrarlo en figuras que mostrarlo en letras en una lista hacia abajo. Y mire que aquí tengo los mismos elementos que les voy a mostrar en mi diapositiva. Esa diapositiva se la voy a compartir a los correos que ustedes me hayan colocado ahí en la asistencia, ¿vale, chicos? Yo se los voy a compartir para que lo tengan ahí como resumen. En mi diapositiva, pues tengo lo siguiente, mire. Aquí está. Los siguientes son los principales símbolos para elaborar diagramas de flujo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, y aquí lo van a leer, tengo como especie de una capsulita, ¿cierto? O lo que llaman un rectángulo redondeado, ¿cierto? Ese es el símbolo de inicio y final. Usted lo debe colocar siempre al inicio de un algoritmo y al final del algoritmo. Siempre. Y aquí dice, se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama. Del inicio solo se puede salir una línea de flujo y al final solo debe llegar una línea de flujo, ¿cierto? O sea que me está diciendo que al principio, que se llama inicio, debe aparecer uno de estos. Y al final, que se llama fin, solamente debe aparecer uno de estos. Este símbolo no aparece ni se repite en medio ni en ninguna parte del diagrama. Y si miramos estos, mire aquí, mire que aquí me aparece uno, aquí me aparece el otro, pero mire que en ninguna parte se repite. En ninguna parte del medio está. Al igual que el de aquí, mire. Hay un inicio, hay un fin, pero en medio de ellos dos hay figuras diferentes. De esa manera. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta para cuando vayan a elaborar sus diagramas de flujo, que en realidad son sencillos de hacer. Este que parece un rectangulito como inclinado hacia un lado, ¿cierto? Un rectángulo inclinado hacia un lado se llama entrada general. Entonces, aquí dice entrada y salida de datos en general. ¿Sí? En esta guía o en este trabajo normalmente lo utilizamos solamente como entrada. Aquí usted especifica por dentro, porque ustedes pueden escribir adentro de ellos, pueden escribir la operación que se está haciendo. De pronto usted está aquí entrada general y coloca aquí adentro lectura de CD o lectura de memoria USB. O sea, usted está diciendo que está entrando información a su computador, pero indica cómo. Que está leyendo un CD, que está leyendo una memoria USB, que está, no sé, registrando una entrada de sonido por el auxiliar de sonido del computador, o que simplemente está entrando la información por medio de un escáner, que está capturando una información por escáner. Entonces, este símbolo significa que usted está capturando información de entrada para su máquina en el evento del proceso que esté generando. Este símbolo que está aquí abajito, que tiene como una línea diagonal, o sea, es un rectángulo, pero como con una línea en diagonal, se llama entrada por teclado. Y esto significa que el algoritmo le está pidiendo al proceso que digite algo, que digite un número, que digite un nombre, que digite un texto de algo de información que él necesite. Eso es lo que significa, ¿cierto? Y por acá pues los miramos, que por aquí también aparecen. Entonces, si aparece aquí, por acá, entrada, salida, no, ninguno de estos. Me está pidiendo datos. Pero aquí sí lo tengo. Ya les muestro en dónde lo tengo. Por aquí abajito, por aquí arribita creo que lo tenía. Se me perdió. Se me enredó y ahora no lo encuentro. Por aquí creo que en algún lado lo tengo. Aquí está, mírelo. Aquí está el dibujito, mírelo acá. Sí, mire, es un rectángulo con una diagonal, ¿cierto? Que le está diciendo que pide al usuario que digite un valor de la base del triángulo. Aquí le está pidiendo al usuario que digite el valor de la altura de un triángulo. Entonces, mire que eso significa, ese símbolo significa de que la persona debe digitar algo antes de, en el proceso de ejecutar una solución. El rombo significa una decisión. Cuando usted coloca un rombo, cuando está diagramando un algoritmo, le está haciendo una pregunta al proceso. Una pregunta que va a tener como respuesta falso o verdadero, va a tener como sí o no. ¿Sí? Entonces mire que aquí en el anterior decía aprendido, y es un rombito. Y tiene dos opciones, o un sí o un no. Y dependiendo de lo que conteste, pues toma un camino diferente y sigue ejecutando el algoritmo hacia más adelante. Cuando dibujamos esta figurita que aparece aquí, que es como un rombito aplanado en la parte de arriba y abajo y unido con un círculo, se llama una iteración. Y una iteración es cuando usted
dentro de un algoritmo está indicando que se tiene que repetir varias veces esa tarea. Sí, aquí lo dice, mire, indica que una instrucción o grupo de instrucciones se deben ejecutar varias veces. O sea, cuando usted dice, venga, necesito que esto se ejecute varias veces, de tal manera y de tal forma. Entonces usted coloca que ahí va eso. Entonces usted simplemente lo dibuja y dice multiplicar, crear, repetir, bueno, lo que usted considere según el ejemplo que tenga para resolver. Cuando aparezca este simbolito que aparece aquí, que es un rectángulo, pero con unos ondulados en la parte de abajo, ¿cierto? Dice que esa instrucción es para que imprima algo, pero que imprima en papel. Y mire lo que aquí dice, salida impresa. Indica la presentación de uno o varios resultados de forma impresa. Entonces es cuando de pronto usted le coloca a una línea de programación que en ese punto tiene que imprimir algo. Por ejemplo, no sé, una impresora de tickets o alguna cosa, ¿cierto? De pronto le pide el número de la placa del carro, ¿cierto? Le dice, digite, tiene una entrada por teclado, y dice, digite el número de la placa de su vehículo. Usted la digita y le da enter. Apenas le da enter, se ejecuta, le recibe el dato y se ejecuta esa tarea, que es salida impresa, que le bote el recibo de esa manera. Ahora, acá, otros símbolos más, una subrutina. Una subrutina es cuando usted coloca un paso principal, pero al ladito le coloca otra cosa porque de pronto ese paso necesita algo adicional ahí dentro de él. Por ejemplo, que usted dice, bueno, voy a meter un CD. El paso inicial, ¿cuál es? Introducir CD en la bandeja de entrada del computador. Y la subrutina podría ser que abra el CD, abra una carpeta del CD y vaya y le dé doble clic a un archivo en especial. ¿Sí? O sea, no forma parte de los pasos principales, pero sí se tiene que ejecutar dentro de ese mismo. Entonces, cuando usted coloca una instrucción como al ladito que se tiene que ejecutar, lo llama una subrutina. Ese es un ejemplo de tantas cosas. Cuando estoy hablando de un rectángulo, como aquí aparece, ¿sí? Dice acción o proceso general. Esto prácticamente es como cuando usted da una orden de que se ejecute algo. Por ejemplo, aquí, mire, inicia el proceso, estudiar o estudie. Siguiente paso, resuelva problemas, ¿cierto? Ahora, ¿aprendió? Sí. Ah, bueno, terminó. O la pregunta, ¿aprendió? No. Entonces regresa y dice, bueno, vuelve y estudie. Y después vuelve y haga, resuelva problemas. O sea, lo que pasa es que ese rectángulo me está dando una orden concreta de qué es lo que se tiene que hacer. Usted coloca este símbolo y adentro usted coloca la tarea puntual que se debe realizar. La tarea puntual que se debe realizar. Las flechitas con las cuales ustedes unen los símbolos se llama flujo y se representan de esta manera. Y si ustedes miran aquí su diagrama de flujo, mire que el inicio va pegadito a este y después de que se cumple este sigue con este, ¿cierto? Ese flujo me está indicando la dirección y la forma como se está ejecutando la tarea y de la dirección y la forma como se ejecuta. Eso es, digamos, lo que principalmente me muestra esos flujos. Este símbolo tan bonito que parece una capsulita con una puntica acá, se llama salida por pantalla. Y una salida por pantalla es sencillamente una orden que usted le da al computador para que le muestre en pantalla un resultado. ¿Sí? Como pasa en las calculadoras. ¿Sí? En las calculadoras hay un proceso algorítmico donde usted ingresa un número, después oprime el operador matemático, ingresa el otro número y apenas le da enter, él le bota por pantalla el resultado. Y muy posiblemente tengan la plena seguridad de que en el algoritmo este símbolo aparece para cuando termine usted la operación. Bote por pantalla el resultado, de esa manera. Y ya tenemos estos dos circulitos que son conectores, que se utilizan para conectar de manera especial un algoritmo con otro, o un diagrama de flujo con otro. Esto lo veremos más adelante también, en el momento en que sea necesario. ¿Listos? Y pues esa es la forma como, digamos, se representa. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Que usted coge un algoritmo en pseudocódigo, lo analiza y lo convierte en figuras. Y mire, aquí tengo los dos ejemplos. Mire, aquí tengo cómo calcular el área de un triángulo rectángulo y tengo los pasos en pseudocódigo de cómo se deben realizar, ¿cierto? En pseudocódigo. Y mire la forma como se representan en diagrama de flujo. Sí, son dos formas diferentes de ver lo mismo. Solamente que el diagrama de flujo, pues en cierta medida, como que es más agradable para la vista, ¿no? Y a veces más entendible. ¿Preguntas, chicos?
¿Será que ahora sí vamos a entender un poquitico más lo que las guías nos están pidiendo? ¿O qué creen ustedes, Profe, señor? qué pena. Yo tenía entendido de que antes de los pseudocódigos uno hacía el diagrama de flujo. No, no importa, no, no importa, tú lo puedes trabajar como tú lo consideres y eso es muy válido. Hay personas que trabajan primero el diagrama de flujo y con base en él sacan el pseudocódigo, como hay personas que lo trabajan al contrario. Al fin y al cabo el resultado tiene que ser el mismo. ¿O tú qué crees? ¿Tú consideras, a ti te queda más fácil el diagrama de flujo primero? No, como le comenté Ujú. que había entendido de que primero era el diagrama de flujo. De todas maneras, ahorita la herramienta esa, el PCI, el PCI, Sí. que uno lo hace en pseudocódigo y él mismo le Ujú. genera el El diagrama de diagrama. flujo. Sí, Sí. por eso ahí es donde de pronto tú puedes atar cabos y pensar, venga, y por qué el PSI primero, por qué primero me promueve que yo haga el pseudocódigo para él botarme el diagrama de flujo? ¿Sí te has dado cuenta? Que casi siempre él espera que uno haga el pseudocódigo para él generar el diagrama de flujo, aunque uno puede ingresar, aunque uno puede obviar eso y saltarse al diagrama y hacerlo por diagrama. Pero el programa es libre también de esa manera, ¿no? O sea, o te permite de una manera o te permite de la otra. Simplemente es la forma como tú te sientas más cómodo para trabajar también, porque pues el programa no, o el programa o el mismo proceso no te obliga a que tiene que ser de una sola forma. Solamente que el pseudocódigo se utilizó mucho como herramienta básica de análisis antes de saltar al diagrama de flujo, que era como el que ordenaba la idea, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, son estilos de trabajo y tú escoges con la que más te sientas cómodo y con la que más consideres que de pronto te da mejor resultado. ¿Vale? Esto no tiene lío. Ahora otra pregunta, en el caso sí, de programar, no necesariamente alguno de los dos tampoco puede ser complemento, o sea, puede uno omitir el diagrama de flujo en este caso, ¿no? Sí, claro, también. Es más, hasta hay cosas que son curiosas, ¿no? En muchísimas ocasiones cuando tú ya estás, digamos, llevas tiempo trabajándolo, en muchísimas ocasiones hasta las personas ni siquiera se toman, digamos, como el trabajo de hacer diagramas, sino simplemente ya, pues, que es tanta la experiencia y tanto lo que ha trabajado con programación, que ya se mete directamente a trabajar el código y no generan estos diagramas. Pues el ideal sería que en forma de planeación, pues esto se haga, que esto se pueda trabajar de esa manera. Pero, pero si se siente más cómodo trabajando de otra manera y el resultado es positivo, pues yo no le veo problema. Es más, a mí mismo me pasa muchas veces. Estoy tratando de crear alguna cosa y no arranco de una a meter código, pero ¿qué pasa? Que utilizo mi técnica algorítmica. O sea, soy ordenado, reviso, corrijo, vuelvo y miro, vuelvo y analizo. O sea, que muchas veces uno no haga la tarea de hacer el pseudocódigo y tampoco de hacer el diagrama de flujo, no significa que su comportamiento en programación no lo cumpla. Y uno ya sabe que lo debe hacer. Es más, y uno ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo, solamente que ya es una forma técnica de trabajar. Eso, digamos que, eso sí, por experiencia sí me he dado cuenta muchísimo, que uno el pensamiento y comportamiento algorítmico, sí lo sigue utilizando tal cual como lo conoció desde el principio. ¿Qué tal, mis muchachos? Chicos, una preguntita. ¿Ustedes tienen tiempo en estos días para que de pronto nos pudiéramos ver e hiciéramos una sesión adicional para hacer unos ejercicios por PSINT para trabajar ciclos? No sé si les quedará bien el sábado, este sábado que viene, en la tarde. ¿Qué me dicen ustedes? La idea, Mm, la idea no es saturarlos de tema y sí que tengamos tiempos cortos de las sesiones de clase y pues digamos que sacar mayor provecho. ¿Qué considera? Para ese día también tenemos también una de matemáticas, pues una Ah, están sesión comprometidos. adicional. sí. De, de todas maneras, cambiarle la hora o antes o después no le veo problema. ¿Qué hora creen ustedes que de pronto sería, digamos, como la apropiada para que no se nos cruce con nada?
En la mañana de pronto, ¿qué? No sé. En realidad nos demoramos por ahí 1 hora o hasta menos. En realidad no es un tema porque pues, era más largo el tema de hoy porque pues era una retroalimentación y era la parte de tocar el tema de diagrama de flujo. Pero lo que sí quiero es que por medio de PSINT, que yo sé que no todos lo manejamos, si viéramos lo que es un algoritmo condicional, uno que tenga un ciclo for y otro que tenga un ciclo while, que en realidad es saber utilizar la herramienta para que todos la trabajemos. O todos ustedes ya la saben trabajar, que también sería la situación, ¿no? No, no, señor, yo no. Exacto. Y es fundamental que en este caso pues todos lo sepamos. Y en realidad es algo muy sencillo. Y tengo 3 ejercicios, simplemente 3 ejercicios que nos van a ayudar a comprender eso, de tal manera que uno ya no tenga lío. Pero entonces sí sería como chévere una sesión más porque es que nosotros estamos como complicados como por calendario y digamos que el ideal sí sería como tener una oportunidad más de vernos porque es que dentro de 8 días es festivo, ¿cierto? Y dentro de 8 días pues nos queda más complicado. ¿A qué hora tienen la clase de matemáticas, Magda? Magda dice que trabaja. Sí, a las 3 podría ser, me parece buena hora. Podría ser a las 3, chicos. No sé qué dirán los compañeros. Por mi lado, sin problema. Bueno, y los demás compañeritos. Entonces, a mí sí que sí también, Robinson. Pues entonces hagamos una cosa, chicos. Entonces veámonos el sábado a las 3 de la tarde. En realidad no nos demoramos mucho y sí nos vamos con la firmeza de que nos vamos con un tema bastante bien manejadito. Yo sé que con lo que hablamos hoy nos va a ir bien ya con lo que tenemos que hacer. Listos. Entonces yo voy a hacer una cosa, chicos. Voy a enviarles un correo. Voy a enviarles un correo. Perdón, ya. Profe, profe, qué pena interrumpirlo tanto, profe. De todas maneras, la clase de domingo, no sé si los compañeros están afín también del tema. El tema era lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos a la misma hora con el profe y entre todos? ¿Del Bueno, domingo? No, creería sería yo. el sábado. Pero estamos hablando del sábado, no del domingo. No, no, el sábado, profe, el sábado con el profesor de matemática, porque el profesor de matemática también tiene una actividad de algoritmo, por eso era el tema de la sesión del sábado, la sesión O sea que, adicional. perdón, o sea que el sábado ustedes van a ver PSI con el profe. No, 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 PCI no, algoritmo. Ah, algoritmos. Sí, porque el profesor también no tiene conocimiento de algoritmo y la clase era más bien para eso, la clase es adicional del sábado. Ah, bueno, sí, porque es que la edición de la que yo estoy hablando es para que nos veamos aplicaciones de algoritmos, pero en PSI, más que todo una práctica con el programa. Sí, yo sé que al profesor también le va a interesar y de pronto va también a aprender un poquito y después de lo que veamos con usted, con el PCI, continuamos con él. Yo tengo la completa certeza de que él le va a interesar mucho. Ah, bueno, pues sencillamente invitarlo. Pues entonces, si quiere, como les digo, entonces yo les envío la invitación para el sábado a las 3 de la tarde y nos vemos y hacemos la práctica con el programa y listos. Y el que se pueda conectar, pues con mucho gusto. De todas maneras, yo lo voy a grabar y se lo voy a enviar a sus correos también. O sea, no hay lío. Para los que se puedan conectar y quieran y puedan estar ahí. O sea, digo quienes se puedan conectar porque pronto están trabajando o alguna cosa. La idea tampoco es atravesarse así porque sí. Pero entonces, listo. Entonces, yo les envío el link, les envío el correíto para que nos veamos el sábado a las 3 de la tarde. Grabamos esa pequeña práctica que quiero que tengan ustedes y listo. Y les envío la grabación. Así hayan estado conmigo ese día, les envío la grabación y aprovechamos el tiempo. ¿Cierto que sí? Me parece como chévere. Sí, señor. Sí, me parece como muy chévere. Permítame un segundito que tengo aquí la grabación.